Bueno, vamos a retomar entonces. Estábamos revisando el modelo, ¿no? En realidad lo que ocurre cuando se produce una fuga desde una fisura, desde un recipiente de almacenamiento de un gas. Puede ser el caso de un tanque fijo o estacionario, puede ser una cisterna, muy bien, puede ser desde una junta, ¿no? De una junta donde se une una tubería que ingresa a un recipiente, ¿sí? O desde una válvula, ¿no? Entonces pueden ser varias opciones con respecto a lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Entonces el modelo se plantea para determinar la concentración en un punto de interés. Ese punto de interés va a estar dado por la coordenada X, ¿no? En la dirección del viento, y como les había comentado, hay una coordenada Y, ¿no? Es la ubicación lateral, una coordenada Z, la ubicación vertical frente a ella, ¿no? Sí, la ecuación del modelo, en realidad, la habíamos más o menos analizado, hay una serie de componentes para tener en cuenta, ¿sí? Lo que me permite determinar esta ecuación es la concentración en el punto de interés, el punto X, Y, Z. Vamos a tener esta concentración en kilos sobre metro cúbico, son las unidades en las cuales se debe obtener esta concentración en función a las cantidades que nosotros utilicemos. Es muy importante, y esto sí cabe resaltar, que las ecuaciones hay que utilizarlas, ¿sí? Colocando las unidades que el diseñador planteó inicialmente para obtener en ese valor, porque si uno cambia las unidades arbitrariamente, entonces no vamos a obtener el valor de la concentración que nosotros queríamos en kilos sobre metro cúbico. Por ejemplo, la intensidad del flujo de emisión, el G, en algunos casos el F, ¿sí? Tiene que estar en kilos sobre segundo, ¿no? El flujo máximo en kilos sobre segundo. No puede estar sobre kilos hora, ¿no? Ni kilos minuto, porque la ecuación ha sido desarrollada para que estén esas unidades y nos pueda salir la concentración en kilos sobre metro cúbico. Muy bien, la altura de la fuente emisora, el H, ¿no? Que es el H minúscula más el delta H, todo eso va a estar en metros, así como los coeficientes de dispersión horizontal y los coeficientes de dispersión vertical también están en metros. Como les había dicho, se calculan analíticamente por la fórmula de Turner o se obtienen gráficamente. La velocidad del viento, que está en el denominador del primer término, tiene que ser corregida, ¿no? Corregida, ¿sí? Siempre se da como dato la velocidad del viento a una altura de 10 metros y hay que encontrar la velocidad del viento a la altura del punto de interés. El punto de interés puede estar, digamos, a 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esa altura del punto de interés, ¿no? Del punto de interés. Muy bien. Habíamos revisado que el delta H también, ¿no? Es necesario calcularlo y corregirlo, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? O sea, lo calculamos por esta relación, donde es muy importante la presión atmosférica y, por supuesto, las temperaturas, el diámetro aproximado, ¿no? Del conducto de emisión, la fisura, la velocidad de salida del gas, ¿no? Y, por supuesto, un factor de corrección que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para los cálculos determinados. Si nosotros reemplazamos los valores adecuadamente, nos debe salir en metros, ¿no? Nos debe salir en metros, ¿no? Importantísimo eso. Muy bien, habíamos visto que los factores de corrección, ¿no? Para la velocidad, sí, los factores de corrección para calcular el delta H dependen de la estabilidad atmosférica, y habíamos visto cómo se calculaba la estabilidad atmosférica, ¿sí? Y lo que estábamos planteando era cómo trabajar un caso, ¿no? Un caso en realidad hay que hacerlo ordenadamente, se puede hacer una programación en Excel con respecto a ello, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es hacer un análisis de la situación física, ayudándonos con un diagrama, ¿no? Y tener muy clara toda la información disponible.
el procedimiento, que también se llama estrategia de solución, ¿no? Consiste en determinar primero la estabilidad atmosférica. Eso es lo que primero tenemos que hacer en base a los datos disponibles, ¿no? A veces se nos da directamente la estabilidad atmosférica, u otras veces hay que determinarlo. Hay que determinarlo en función si es de día, si es de noche, si hay mucha luz, o si hay mucho sol o no hay mucho sol. Adicionalmente, si es que el cielo está cubierto o no está cubierto, qué porcentaje está cubierto, etcétera. Y, por supuesto, la velocidad del viento, ¿no? Había que tener la velocidad del viento a 10 metros. Muy bien. Luego, determinamos la estabilidad atmosférica atendiendo a varios factores, ¿sí? Correcto. Luego tendríamos que realizar la corrección de la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿sí? Teniendo en cuenta el punto de interés, por supuesto, como habíamos mencionado, ¿sí? Y los coeficientes de dispersión lateral y vertical, ya sea gráficamente o analíticamente, ¿sí? Pero siempre teniendo como dato importante el punto de interés. El X de punto de interés, luego se calcula la concentración del agente químico en las unidades que el modelo nos indica, ¿ya? Y eso nos va a dar en kilos sobre el metro cúbico, y eso hay que convertirlo a ppm para poder comparar con una relación que generalmente se va a proporcionar, la vamos a ver ahorita, y luego hay que comparar con la concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud para ver que si esta concentración es igual o aproximadamente igual o es mayor que el IPBS, hay que ordenar el desalojo o la evacuación de las personas que se encuentren en este punto de interés. Muy bien, ¿no? Si fuera menor, no habría necesidad de hacerlo, no va a llegar esta concentración, ¿sí? Y, por supuesto, ir trabajando el procedimiento paso a paso. El análisis de los resultados es cómo analizamos la comparación de estos valores, ¿no? Y lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Se desaloja, no se desaloja? ¿Se evacúa, no se evacúa? Etcétera, ¿no? Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar en la ecuación del modelo no vamos a deducirla. La constante de los gases ya la tenemos, es conocida por ustedes también, ¿sí? Pero quizá ustedes la han trabajado en litros por atmósfera, por mol-gramo, ¿sí? Y Kelvin, pero en este caso la vamos a utilizar en estas unidades, ¿sí? Y también las fórmulas de Turner, ¿no? ¿Sí? Que está siempre en función de las coordenadas del eje X, se ingresa el valor en metros, ¿no? Se ingresa el valor en metros, la corrección de la velocidad y la concentración en ppm. Tenemos todas esas relaciones posibles ahí, ¿no? Entonces aquí hay un caso, yo sé que ustedes lo ven más pequeño, pero vamos a leerlo conjuntamente, ¿no? Después les voy a pasar este resumen de las diapositivas en realidad del curso, ¿no? Que nos piden calcular la concentración de cloro, ¿no? De un escape de 0.3 kilos sobre segundo, ¿no? Situado a 1 metro sobre el suelo, ¿no? O sea, quiere decir que la fisura está a 1 metro sobre el suelo, que afectaría a un punto localizado a 120 metros en la dirección del viento, a 10 metros en la dirección transversal del mismo y a 2 metros de altura. ¿Bien? Las condiciones meteorológicas corresponden a una estabilidad D y la velocidad del viento es 5 metros sobre segundo a 10 metros de altura. ¿Qué datos, qué información nosotros tenemos? La rugosidad del suelo es equivalente a urbana y la estabilidad meteorológica es AD. Muy bien. Nos dan un P 0.25, entonces nosotros podríamos revisar a qué corresponde ello. Nos dan la temperatura ambiente, en realidad es a 20 grados centígrados es la temperatura ambiente de este lugar donde se produjo el escape de cloro, la presión atmosférica es una atmósfera absoluta, y por supuesto el peso molecular del cloro, que lo trabajamos con 35.5 o 71. Las constantes de los gases que habíamos visto, 0.082 metros cúbicos de atmósfera en kilomol, ¿no? Sobre Kelvin, ¿no? Sobre Kelvin, ¿no? Entonces, el primer paso, ¿no? El primer paso, en realidad, para solucionar este problema, ¿no? Tendríamos que hacer un diagrama, digamos, tridimensional, situar el punto donde ocurrió el accidente, ¿no? Más o menos ejemplificar, ¿sí? La cisterna, ¿no? Y colocar la distancia, ¿no? La fisura a 1 metro,
y por supuesto la dirección del viento, que está en este caso el punto de interés, ¿no? Según el dato, está, en realidad está a 120 metros, ¿no? El eje X 120 metros, la dirección transversal, ¿no? Es 10 metros, Y es 10 metros, y Z es 2 metros. Z es 2 metros, ¿no? La estabilidad atmosférica ya nos dan que es D, ¿no? La estabilidad atmosférica nos dan D, y la velocidad del viento, ¿no? A esas condiciones, ¿no? Entonces, nosotros podríamos en nuestro análisis hacer algunos análisis aquí, ¿no? La velocidad del viento es 5 metros sobre segundo. Vamos a retroceder en alguna de las relaciones, ¿no? Velocidad a 10 metros es 5, ¿no? Entonces 5, ¿no? Entonces, y nos han dicho que la estabilidad atmosférica es de 10, entonces podemos deducir que la insolación diurna es ligera, ¿no? Ligera. De repente nos hubieran dicho, ¿no? En un lugar, ¿no? Ocurrió el accidente donde la insolación diurna es ligera y la velocidad a 10 metros es 5. Entonces nosotros llegábamos a la conclusión de que la estabilidad atmosférica era 10. A ver, revisamos eso, ¿sí? En este caso nos dan que la estabilidad atmosférica es 10. ¿Sí? Perdón, la estabilidad atmosférica es D, disculpen, ¿no? La estabilidad atmosférica es D, ¿sí? Pero si nosotros no hubiéramos podido tener la estabilidad atmosférica como D, nos hubiera podido decir que el accidente ocurrió en un lugar donde hay insolación diurna ligera y la velocidad del viento a 10 metros de altura es 5. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la estabilidad atmosférica era D, ¿no? Era D, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir revisando y retrocediendo en algunas informaciones, ¿ya? Correcto, ¿no? Entonces ya está la estabilidad atmosférica D. Y nos dicen que P es 0.25, ya nos dan ese dato de 0.25, ¿no? Entonces vamos a retroceder a ver si tenemos alguna información por aquí, ¿no? Que es 0.25, 0.25, a ver si tenemos acá la información. Vamos a un ratito, vamos a mirar otra información allí. Entonces, aquí nos dicen, ya sabemos que la estabilidad atmosférica era D y que el coeficiente exponencial era 0.25. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver que el accidente ha ocurrido en una zona urbana. Pero de repente no nos daban a nosotros el 0.25, ¿no? Nos daban algunas características de estabilidad para determinar la estabilidad y nos decían que era en zona urbana. Entonces nosotros podíamos encontrar el valor de 0.25, ¿no? De 0.25. Muy bien. ¿No? Entonces tenemos este factor de corrección aquí, ¿no? Muy bien. Ya, entonces miren, ¿no? La temperatura ambiente es 20 grados, como habíamos visto, ¿no? La presión atmosférica, una atmósfera, ¿no? El peso molecular 71 es del cloro y la constante. Entonces, eso podría ser el resultado del análisis. Y después, bueno, ya tenemos las relaciones, ¿no? Los cálculos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que digamos, efectuar la corrección de la velocidad, ¿no? Velocidad, ¿ya? Muy bien. ¿Algún comentario adicional que ya depende un poco de la experiencia de trabajar con cloro, ¿no? Con cloro. Si ustedes revisan en el scholarship que tenemos información, tenemos datos sobre cloro para que ustedes puedan revisar sobre este gas cloro, ¿ya? Y para el cloro podríamos aplicar este modelo de dispersión,
¿no? A pesar de que el cloro es más pesado que el aire, casi es 2.5 veces 5, ¿no? 2.5 veces mayor que la densidad del aire, ¿no? Pero la intensidad de descarga es pequeña, ¿no? Entonces, no van a haber grandes distancias para ello. Entonces corregimos, ¿no? Corregimos colocando Z, el Z del punto de interés en este caso es 2, 5 era dato, 0.25 hemos determinado por estabilidad y llegamos que la corrección de la velocidad que ve en el denominador sería 3.3 metros sobre segundo. Muy bien. Los coeficientes de dispersión lateral y vertical, sí, los podemos encontrar por las fórmulas de Turner, ¿no? O podemos leerlos gráficamente, ¿sí? Y tendríamos que el sigma y es 9.51 metros, acuérdense, siempre va a estar en metros, y el sigma z 5.54 metros, ¿no? Nosotros vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazar, por supuesto, la información, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿sí? 0.3 es el flujo másico, en el denominador es 2pi por el sigma y, por el sigma z, por la velocidad corregida, el exponencial, ¿sí? Es en realidad el y, ¿no? El valor de y, ¿sí? Y luego tenemos 2 multiplicado por sigma y al cuadrado, esto es de la relación, y así sucesivamente vamos reemplazando, ¿no? Reemplazando, ¿sí? Es el valor de z, para nosotros z es dato 2, en este caso tenemos h que le hacemos igual a 1 a la altura donde ocurrió, digamos, el accidente, y en este caso es el h para nosotros, el h mayúscula va a ser el punto, ya nos dan el punto, ¿no? Nos dan el punto en realidad, ¿sí? Y haciendo los cálculos respectivos vamos a tener, fíjese, un valor 2.965 por 10 a la menos 4 kilos sobre metro cúbico, ¿no? Kilos sobre metro cúbico, ¿sí? Para esto necesitamos ajustar este valor a ppm, ¿no? Este valor a ppm, y con los datos que tenemos en ppm, esto nos da 100 ppm, 100 ppm, ¿no? Y revisando la información bibliográfica o los datos que podamos tener, la concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud es 30 ppm, ¿no? De cloro en el ambiente, ¿no? Entonces, la concentración que nosotros hemos calculado es que en ese lugar, en el punto de interés, va a ser 100, ¿no? Y la concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud es 30. Por lo tanto, nosotros necesitamos, ¿sí?, evacuar el lugar inmediatamente, ¿no? Porque puede ser, ¿no?, esta concentración mortal, ¿no?, en función al tiempo de que la población o la población vulnerable, sí, generalmente son los niños, como siempre son los ancianos, ¿no?, o las personas de la tercera edad, o aquellos que tengan algún problema respiratorio, sí, les va a afectar, ¿no? Les va a afectar. Y entonces, miren, esa es la importancia de trabajar con estos modelos para, en realidad, para poder tomar decisiones, ¿no? Para poder tomar decisiones frente a eso, ¿ya? Entonces, yo les voy a pasar estas diapositivas, que en realidad es un resumen de las diapositivas que están en la información que ustedes tienen, sino que le he agregado este caso para poderlo un poquito revisar, ¿no? Y poder verlo, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer en estos días sus propios cálculos, ¿no? Tratar de ver las gráficas que yo les he dado. También les voy a juntar la norma técnica, ¿no? O la información que sustenta estas aplicaciones, que es una información española, que son las NTP, ¿no? Las NTP son, digamos, unas notas técnicas de prevención, ¿no?, que hay en España, ¿no? Hay una NTP, que es la 329, que es la que ustedes van a poder ver, ¿no?, para que puedan revisar. Yo me he basado en esa nota técnica de prevención para trabajar estos temas, ¿no? Y pueden comprobarlo numéricamente, ustedes volver a reconstruir el caso, leer en las gráficas, ¿no?, para ver si leen aproximadamente 9.51 o 5.44, dependiendo de si sea el coeficiente de dispersión en el eje Y o el coeficiente de dispersión en el eje Z, ¿no? En el eje Z, ¿ya? ¿No? Y, por supuesto, como esta concentración es mucho mayor que la inmediatamente peligrosa para la vida y la salud,
¿no?, es mayor, definitivamente hay que ordenar que se abandone el lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería conversar el día de hoy con ustedes. Hemos reforzado un poco el tema de la conversación anterior con una información adicional, y voy a cargar esta información, ¿no?, con algunos agregados que le he hecho para que ustedes tengan la oportunidad de poder ir revisando, ¿no?, y poder revisando en estos días, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias por esto y vamos a